Hola, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo. El tema de hoy. ¿Qué pasa cuando el hombre que debió de protegerte, darte seguridad y amor, termina siendo tu mayor fuente de miedo, confusión o vacío emocional? Hoy hablaremos de un tema relevante, las hijas de padres narcisistas, porque este es un vínculo que deja marcas invisibles pero duraderas. Y no se trata solo de que el padre estuviera ausente o fuera exigente. Se trata de una dinámica compleja, destructiva que impacta a las hijas a lo largo de la vida. En este video les voy a hablar de cómo son esos padres, qué pasa con la madre o el otro progenitor no narcisista, qué efectos tiene en la vida adulta de las hijas y cómo influyen la cultura y los roles familiares y qué hacer para sanar. Y si tú eres hija de un papá narcisista, déjame en tus comentarios cómo ha sido y recuerda que sanamos juntas. ¿Importa si fue el padre o la madre narcisista? A veces se cree que si la madre es narcisista el daño es mayor, pero no es así. Tanto madres como padres narcisistas impactan profundamente a sus hijos sin importar el género. Porque un padre narcisista proyecta vergüenza, manipula, invalida, se desconecta emocionalmente y trata a sus hijos como si fueran extensiones de su ego. Y solo les presta atención cuando les sirven y los descarta cuando no. Y estas son algunas secuelas: ansiedad, hipervigilancia, trastornos en la alimentación, sensación de no ser suficiente y de no merecer amor, una sensación de deuda y muchas veces lo que llamamos síndrome de la impostora. ¿Y qué pasa específicamente con las hijas? Como les dije en este video, me voy a enfocar en las hijas de papás narcisistas porque muchas vivencias se comparten entre hijos e hijas, pero hay efectos muy particulares en la identidad femenina, la autoestima y en la forma como nos relacionamos con los hombres. Bueno, la próxima semana les hago un video de hijos de papás narcisistas. Y antes de empezar a hablarles cómo es la hija de un papá narcisista, quiero enfatizar que la experiencia cambia dependiendo de varios factores. Por ejemplo, del tipo de narcisismo del padre, si es grandoso, encubierto, comunitario o maligno, de la severidad de ese narcisismo, de si había o no una madre que protegiera y del rol que se asignó a la hija dentro del sistema familiar, si fue hija dorada, chivo expiatorio o invisible. Y una pregunta que me hacen con frecuencia es: ¿la experiencia cambia si el padre está presente o está ausente? Y la respuesta es que no cambia tanto como se quisiera, porque las consecuencias siempre son devastadoras. Importa poco si el padre estaba físicamente presente o si desapareció de la escena. El control, la manipulación, el desapego y el abuso emocional casi siempre están presentes, a menos que ese papá haya muerto o haya abandonado de manera definitiva a la familia. Hay daño, pero puede ser menor dependiendo de los años en los que estuvo presente, afectando con su toxicidad las dinámicas familiares. Y uno de los efectos más comunes es que muchas hijas terminan con una idea distorsionada de lo que es una relación de pareja. Normalizan la falta de respeto, el miedo, el sacrificio, la mentira y la desigualdad. Se sienten culpables por no lograr tener una buena relación con su papá y después con su pareja. Y ahora, como les dije al principio, les voy a hablar de algunas de las dinámicas más comunes que observo en mis pacientes hijas de papás narcisistas. Y bueno, o son hijas que se sienten especiales porque el papá las prefiere sobre la madre o los hermanos, pero aunque son las favoritas de papá, esto también tiene un precio, les genera culpa, confusión y una carga emocional que no les corresponde. O son hijas que ven a la madre sufrir y tratan de intervenir o de cuidar a los dos padres a la vez. Y esto es una trampa emocional muy desgastante que coloca a la hija en un rol de cuidadora que no le corresponde, a veces siendo muy niñas. O son padres que infunden miedo, que desaparecen emocionalmente o aplican la ley del hielo. Así es que las hijas aprenden a caminar sobre cáscaras de huevo y desarrollan respuestas traumáticas como la complacencia extrema o todo junto.
Y esto se traduce en relaciones donde siempre sienten que tienen que apaciguar, calmar o agradar a los hombres o a sus parejas, que claro pueden ser también otras mujeres. Sienten que tienen que complacer para ser amadas. También otra dinámica frecuente que observo es como una ambivalencia en la cual esas hijas viven confundidas, porque por una parte tienen mucho deseo de acercarse a sus padres y a sus parejas narcisistas, pero por otra sienten miedo y se alejan. Así es que muchas hijas viven una contradicción interna permanente, porque por un lado quieren relaciones afectivas, pero por otro les temen. Buscan pareja, pero se sienten atraídas por lo inalcanzable, lo abusivo, lo que les resulta familiar. Y así se enganchan con frecuencia en relaciones de pareja con personas no disponibles emocionalmente o inconsistentes o maltratadoras, porque inconscientemente les representa un reto, un ideal a alcanzar, que es obtener la atención y el cariño de papá, y al hacerlo repiten la dinámica de buscar ser queridas y aceptadas por ese tipo de hombres no disponibles, como lo hicieron con su papá, recreando así la dinámica familiar. Y esto lo observo en la clínica todo el tiempo. Y cuando esas hijas de papás narcisistas encuentran un hombre sano, amable, confiable y presente, ¿qué hacen ellas? Desconfían o se aburren. Les cuesta recibir el amor sin pensar que hay un precio a pagar o creen que hay una trampa oculta. Ahora les quiero hablar de los distintos tipos de padres narcisistas y su impacto. Empezamos con el más común. ¿Cómo es el efecto en una hija cuando el papá es un narcisista grandioso? Bueno, recuerden que son los carismáticos, admirados, exitosos, que solo se interesan en la hija cuando lo hacen quedar bien. En este tipo de padres narcisistas grandiosos, la hija adopta sus gustos y pasatiempos por ganarse su atención. Algo más es que de todos los tipos de narcisistas, estos son los más propensos a ser infieles, lo que expone a la hija a dinámicas de mentira y traición que distorsionan su versión sobre la sexualidad y las relaciones de pareja saludables. 2. ¿Qué pasa en las hijas cuando el papá es un narcisista encubierto? Bueno, recuerden que este tipo de padres es el que se victimiza, avergüenza a la hija por tener necesidades y su fracaso profesional o emocional recae sobre la hija, quien siente la responsabilidad de no lastimarlo y se vuelve hipercomplaciente. Son hijas que viven con culpa, tristeza y una necesidad constante de aprobación externa. 3. ¿Cómo es tener un papá narcisista comunitario? Bueno, les recuerdo que este es el líder religioso, social o político, celebrado por todos, pero destructivo en casa. Y la hija no puede conciliar las dos versiones que tiene del padre, no puede entender por qué ese gran hombre que todos dicen es tan indiferente, agresivo y hasta cruel con ella, su madre y sus hermanos. Así es que vive confundida y atrapada entre dos versiones del mismo padre. Y por último, el sufrimiento mayor y el daño mayor. Y no por menospreciar el daño de las hijas de padres grandiosos, encubiertos y comunitarios, pero crecer siendo hija de un narcisista maligno, además de todos los efectos anteriores. La hija crece con miedo a los hombres y con una inseguridad y vergüenza extremas. Confunde el control absoluto y la posesión con el amor. Y siente atracción por relaciones abusivas porque, como dije antes, lo familiar se repite incluso si es doloroso. Vive hiperalerta o disociada en modo supervivencia o se desconecta de sí misma, tiene dificultades para amar y ser amada porque el amor que conoció fue de control, castigo y miedo. Y bueno,
Después de escuchar esto, vemos qué consecuencias tan terribles de ser hijas de papás narcisistas y vamos entendiendo muchas de los comportamientos y patrones que nos persiguen a lo largo de la vida. Y ahora les voy a hablar de cuáles son las consecuencias en la vida adulta para esas hijas. Como les dije, se relacionan con parejas emocionalmente inaccesibles o abusivas. Se pueden convertir en cuidadoras de sus padres o madres. Viven con una necesidad permanente de probarse, de perfección, de validación constante. Sienten culpa o traición si deciden cortar el contacto o poner límites y muchas veces, incluso cuando el padre muere, las consecuencias persisten. Y ahora la pregunta que me hacen también todo el tiempo, ¿cuál es el papel del otro progenitor? Bueno, cuando hay una madre presente, fuerte y protectora, muchas hijas logran sanar más fácilmente. Pero si esa madre también es narcisista o está absorbida por la relación con el padre, las hijas quedan completamente desprotegidas. Todo el sistema familiar gira en torno a no incomodar al padre, incluso a costa del bienestar de las hijas. ¿Y cómo influye la cultura en perpetuar estos patrones? Bueno, la cultura también influye, porque en muchos sistemas familiares, debido a la cultura, las mujeres valen menos. Se espera que callen, obedezcan, se sacrifiquen y si la hija se revela, puede ser castigada o ridiculizada, por lo que a esas hijas no les queda de otras más que someterse y se desconectan de su verdadero yo. En ambos casos, si se someten o se rebelan, las hijas pagan un precio muy alto. Y para concluir, como podemos ver, las hijas de padres narcisistas crecen moldeadas por una figura que debió brindarles amor y contención, pero lejos de recibir esto de sus papás narcisistas, ellas crecen con miedo, rechazo y confusión. Y esto afecta cómo se ven a sí mismas, cómo se relacionan y cómo se sienten en el mundo. Y sanar no es fácil, pero sí es posible. Requiere entender el sistema familiar, validar tu dolor y aprender a poner límites y sobre todo recordarte y una y otra vez que no tienes que seguir complaciendo para merecer amor. Y hasta aquí este video de hijas de padres narcisistas. Si resonó contigo, te invito a dejar un comentario, compartir tu historia o simplemente decir yo también. Nos vemos en el próximo video y si te sirvió, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Gracias de nuevo.